Hola cibernautas, bienvenidos a este espacio. Tenemos quórum, están ustedes, está el diputado, estamos todos, así que tenemos quórum y gracias por acompañarnos. Eli, ¿cómo estás? Pura vida, con toda la pata. Aquí con mucho enredo en esta asamblea legislativa, pero bueno, el que se mete a jugar tiene que aguantar. Así es. Gracias por acompañarnos. Tenemos bastante de qué hablar y solamente 30 minutos, así que vamos a ser puntuales y tratar de ser sintéticos. ¿Qué te parece si empezamos por hacer el balance ya entre la transición del cierre de ordinarias y de el inicio de ordinarias y el cierre de extraordinarias? ¿Qué sabor te deja esos 3 meses en que el gobierno tuvo la agenda? Bueno, un terrible sabor de boca, periodo de sesiones extraordinarias absolutamente desperdiciado, con una convocatoria muy mezquina por parte del gobierno, muy escasa además, muchas comisiones sin trabajar, en particular reforma del Estado que yo presido. El último mes, las últimas 5 semanas no pudimos sesionar porque no hay un solo proyecto convocado. Por otra parte, un trimestre en el que el presidente cada vez más sacó las garras y empezó a enseñar, ya había empezado antes, pero ahora con mayor claridad, que él tiene un proyecto político de largo plazo, no tiene partido político, pero tiene un proyecto político de permanencia en el poder, que a mi juicio es peligroso para la democracia costarricense. Y entonces, en realidad, ese periodo de sesiones extraordinarias no nos dejó nada, excepto la claridad, ahora sí, y con la insistencia en la ley Jaguar tan mal planteada, y la necedad de querer llevarla a referéndum contra viento y marea, ¿verdad? Entonces, por lo menos, tener esa claridad es importante. Digamos que es positivo desde la perspectiva de que nos ayuda a prepararnos para dar la batalla por la democracia de Costa Rica. Pero en sí, el periodo de sesiones extraordinarias no deja nada tangible para el país, para la Asamblea, para el PLP, para el propio gobierno tampoco, francamente, ¿verdad? Sí, aparte de los alaridos con respecto a la ley Jaguar, pareciera que no hay mayor interés en que nada suceda. Es correcto, bueno, yo creo que esa es la estrategia, que nada suceda para poder decir que la Asamblea Legislativa no trabaja. Y la gente tiene que entender que en periodo de sesiones extraordinarias, aquí únicamente avanza lo que el gobierno pone en agenda. No se puede, aunque quisiéramos, no se puede ver otros proyectos. Entonces, el gobierno instrumentalizó la agenda legislativa para su campaña de desprestigio a la Asamblea Legislativa. Es decir, mandó una agenda muy escasa, que no dio suficiente trabajo. Hubo varias semanas en las que salíamos del plenario a las 4:15, porque no había nada que discutir ahí, y muchas comisiones varadas. Y mientras tanto, miércoles a miércoles, el presidente diciendo en su conferencia de prensa que la Asamblea Legislativa no sirve, que ahí nada avanza. Bueno, pues que no puede avanzar lo que no está convocado, ¿verdad? Sí. Me parece que es oportuno y conveniente hacer una aclaración. Nosotros somos liberales, creemos en un Estado pequeño, eficiente, el Estado necesario, probablemente sea una definición. Sin embargo, creemos en el respeto de la institucionalidad, que no es lo mismo creer en todas las instituciones que a cualquiera se le ocurra crear y tener y mantener, sino que esa institucionalidad es el reparto del poder entre diferentes actores para que se controlen entre sí y nadie tenga tanto poder como para que pueda reinar a su antojo. Yo soy economista, no politólogo, pero en ciencias políticas, cuando se habla de las instituciones y de la institucionalidad, no se refieren al ICE o a la Caja o al MOP, sino que se refieren a institutos jurídicos como la separación de poderes, como la libertad de prensa. Y eso es, cuando uno habla de defender la institucionalidad, por lo menos yo, como liberal, de eso es de lo que estoy hablando. Nosotros hemos presentado proyectos para cerrar Raxa, CNP, Fanal, Recope, Conarroz, etc. O sea, no es la defensa de las instituciones de bloque y varilla, sino de las instituciones, digamos, filosóficas, ¿verdad? Que garantizan y preservan la democracia y lo que vos decías, que nadie pueda concentrar tanto poder
que tome el control absoluto del país. Sí, y el ejemplo lo tenemos lamentablemente a mano en estos días con lo de Venezuela, cuando vemos que es el gobernante, el poder ejecutivo, el que controla lo que debería ser un poder independiente, que es el tribunal electoral, el comité Correcto. electoral, como se llame. Bueno, que el Ejecutivo controla al Legislativo, por medio del Legislativo nombran jueces en los tribunales de justicia, nombran a los miembros del Tribunal Electoral, nombran al fiscal, el fiscal de Venezuela, carajo, tiene un nombre más raro que el mío, es un corruptazo de todo el mundo conocido que fue parte del gobierno primero. Pues, es un fiscal que lo utilizan para perseguir a los líderes opositores democráticos, ¿verdad? Y a los narcotraficantes que están en el propio gobierno, el cartel del Sol, en los más altos niveles del gobierno de Maduro, esos tienen total impunidad, ¿verdad? Entonces instrumentalizan todos esos cargos para lograr ese control absoluto del que estamos hablando, ¿verdad? Sí, y además de eso dan carta blanca para que gente sin escrúpulos se dedique a hacer negocios, ¿verdad? Hay toda una investigación alrededor y hay bastantes certezas alrededor de que el ejército o la alta cúpula del ejército venezolano está inmiscuido con el permiso del gobierno y a lo mejor amarrado Con la participación. en negocios del narcotráfico. Así es. Así que este es un ejemplo de por qué la separación de poderes y el respeto a la institucionalidad como esas figuras que deben de anularse de alguna forma, ¿verdad? Para que no se excedan en su poder, es importante mantener en una democracia. Así es. A veces cuando yo hablo de estas cosas y señalo que a mi juicio Rodrigo Chávez está siguiendo el manual de la perfecta dictadura latinoamericana, la gente me dice que estoy exagerando, que estoy muy paranoico. Bueno, Venezuela hace 25 años... No se lo imaginaba. No se lo imaginaba. No. Venezuela tenía una democracia sólida, establecida, habían tenido un sistema de bipartidista, donde estaban un partido de inclinación socialdemócrata, otro de inclinación social cristiana, eventos de corrupción, los partidos pierden, digamos, popularidad, arraigo en la sociedad. Eventualmente llega Hugo Chávez al poder como un outsider mediante elecciones. Sí. Y después, mediante reformas parciales, van tomando el control de absolutamente todo, ¿verdad? Cuando, y para no darle demasiadas largas al asunto, que tenemos otras cosas que conversar, pero solamente para que los cibernautas tengan un poquito de claridad sobre lo que significa la tiranía y la diferencia versus la democracia. Cuando Hugo Chávez llega al poder, apenas transcurría el segundo año de gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Era 1999. Desde entonces, en Venezuela, hace 25 años, se instaló un partido único en el poder, al estilo PRI, pero mucho más violento, ¿verdad? Mucho más radical el asunto. Yo no diría al estilo PRI, porque el PRI por lo menos hacía la pantomima de cada 6 años nombrar un presidente diferente. Sí. En cuanto a partido me refería. Y no era una represión tan violenta. Exacto. Es que esto es más como, para mí el paradigma es el Partido Comunista Cubano. Totalmente. Ahí gobernó Hugo Chávez hasta que se murió. Y él designó a su sucesor. Y ahí estará, si el pueblo no lo logra quitar, hasta que se muera ese también. Y esa ha sido la historia de Cuba. Fidel Castro finalmente se retiró porque ya estaba muy mayor y muy enfermo, pero ¿cuántos años tuvo? 50 años en el poder, una cosa así por el estilo, ¿verdad? Así que me parece que el modelo es ese. Sí. Mientras tanto en Costa Rica, porque Chávez habló de la tiranía perfecta y la dictadura perfecta y no sé qué boberías, mientras tanto en Costa Rica se han alternado el poder dos gobiernos de la Unidad Social Cristiana, dos gobiernos de Liberación Nacional, dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana y ahora un gobierno de Progreso Socialdemócrata o como se llama, o lo que sea, ¿verdad? Sí. Mientras tanto, aquí se han alternado casi 400 diputados, ha habido toda cantidad de ideologías en la Asamblea Legislativa, se han electo docenas de otros funcionarios, ¿verdad?
que les corresponde elegir. Es decir, esto no se parece absolutamente en nada. Absolutamente nada. Ni a una tiranía, ni a una dictadura perfecta. No. Dictadura perfecta la que da la impresión de que quiere llegar a imponer Rodrigo Chávez. Espero equivocarme, pero hay que tener cuidado y hay que prevenir desde ahora, no lamentarse más tarde, ¿verdad? Pero ciertamente, a ver, nosotros cuando irrumpimos en la escena política nacional, el Partido Liberal Progresista, desde siempre hemos sido muy críticos y hemos dicho, en Costa Rica se construyó un sistema político, económico, basado en la prebenda y el privilegio, y donde el que peca y reza empata. Entonces, ciertos sectores del sector empresarial, o ciertos segmentos del sector empresarial, alineados a los gobiernos de turno, recibían una serie de prebendas, y por otro lado los sindicatos reclamaban para ellos, las recibían también. Se logra un equilibrio entre las prebendas de uno y las prebendas del otro, algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. En Costa Rica los sindicatos nunca operan contra la empresa privada. En la mayor parte del mundo es contra la empresa privada contra quien operan. La razón por la que no lo hacen es porque los sindicatos saben que si atacan los privilegios de esos segmentos del sector privado, esos elementos del sector privado van a atacar los privilegios de los sindicatos, y eso se convierte en una carrera hacia el fondo donde se termina quedando todo el mundo sin privilegios. Y entonces lo que cambia cuando cambia el gobierno de un partido a otro es quiénes van a ser los beneficiarios, de los privilegiados del gobierno de turno. Pero seguimos bajo ese sistema, y el gobierno de Rodrigo Chávez no fue un cambio en ese sentido. Seguimos en esa mentalidad de que el gobierno llega a beneficiar a algunos grupos reducidos a expensas de toda la población. Nosotros lo hemos criticado y señalado desde el principio. Ahora, no hace falta destruir la democracia para corregir eso. Lo que hace falta es llegar en democracia y empezar a cambiar las leyes y empezar a emitir política pública que se centre en el individuo, que esté diseñada para beneficiar a las mayorías y no para privilegiar a unos cuantos. Lo más peligroso que podríamos hacer es quedarnos con este sistema de castas beneficiadas y con un gobierno en dictadura, porque entonces ahí sí ya no hay cómo cambiarlo. Mi papá decía, papá falleció hace 24 años, un par de semanas cumple los 24 años de muerto, y él era médico, pero le encantaba la política y tenía un sentido del humor muy, muy irónico, y entonces él siempre decía, hay que votar por la oposición, no importa quién estuviera, pero hay que votar por la oposición. Y cuando yo tuve un poquito más de entendimiento, a mis 15 años, de pronto, papi, ¿por qué siempre por la oposición? Y me dice, porque ese es el mecanismo de repartición de la riqueza en Costa Rica. Se vota por la oposición para que los que les toque robar en los siguientes 4 años sean otros, no los mismos de los últimos 4 años. Bueno, ahí seguimos empantanados en eso, y este gobierno no hizo la diferencia, ¿verdad? Entonces, es algo que hay que cambiar, pero hay que cambiarlo en democracia, no perdiendo la democracia. Así es. Bueno, entonces concluimos con que las sesiones extraordinarias fueron prácticamente improductivas, por lo menos para los costarricenses, para la mayoría de los costarricenses, y empezamos ahora con el periodo de sesiones ordinarias, donde tenés vos específicamente varios proyectos importantes que podrían asomarse con más fuerza en la corriente legislativa. El simple 1, el de la reducción de impuestos para los vuelos de bajo costo en Centroamérica, y los de reforma del Estado. ¿Cómo se encuentran? Simple 1, en el último periodo de sesiones ordinarias logramos sacarlo de comisión con un dictamen afirmativo de mayoría firmado por todos los diputados, incluyendo los del Frente Amplio, con la excepción de las diputadas del gobierno. Entonces yo veo que se tiene muy buen chance de avanzar favorablemente ya en el plenario. Esperamos que la próxima semana ya se pueda poner en el orden del día. Recordémosle a la gente que es el simple 1. Simple 1 es el proyecto, el primero de los proyectos planteados para eliminar impuestos. Lo que hace es eliminar impuestos improductivos. La lista originalmente eran 13 impuestos que íbamos a eliminar. En comisión los diputados se pusieron de acuerdo y por mayoría quitaron 2 de esos impuestos de la lista. Queda con 11. Yo hubiera querido quitar los 13, pero entiendo que 11 es mejor que 0, ¿verdad? Y entonces yo no apoyé esa moción,
pero bueno, el proyecto va a avanzar. Como decía, ya eso salió de la comisión con un informe afirmativo de mayoría. Yo esperaría que el avance en plenario sea sencillo, ¿verdad? Que se le den los dos debates y podamos dejarlo aprobado en este periodo de sesiones ordinarias. El de vuelos de bajo costo, que lo que se pretende es promover los vuelos de bajo costo en la región centroamericana, surge de un estudio del Banco Mundial que señala que los vuelos en la región centroamericana son hasta 3 veces más caros por kilómetro volado, digamos, que los vuelos en la región suramericana. Y en Suramérica, sobre todo en la parte norte de Suramérica, hay mucho vuelo entre países con características similares a los de aquí, vuelos de 55 minutos, de 1 hora 20, etcétera. O sea que hay un buen punto de comparación. Ese logramos en el periodo de sesiones ordinarias anterior, al puro final, que se le aprobara una dispensa de trámite, con lo cual pasa directo al plenario y tenemos esa dispensa de trámite, nos la apoyaron nuevamente los diputados de todas las fracciones, excepto la fracción oficialista, así que esperamos que también pueda avanzar favorablemente y convertirse en ley pronto. Ese proyecto lo que propone es que si las aerolíneas ofrecen vuelos dentro de la región centroamericana a no más de $40 por segmento, es decir, San José, Guatemala por $40, que se reduzcan los impuestos prácticamente a la mitad. Y con eso logramos que un vuelo redondo, digamos, San José, Guatemala, con los impuestos que cobre Costa Rica y los que cobre Guatemala, no supere alrededor de $125. El proyecto exige reciprocidad de los demás países, es decir, aprobándolo nosotros para que se pueda aplicar, otro país lo tiene que aprobar. Guatemala está muy interesada y entonces nos han dado señales de que en el momento en que se apruebe aquí, inmediatamente proceden ellos a acelerarlo en el Congreso de ellos, pero hemos conversado con todos los países de la región, todos están interesados y de hecho el mensaje que nos dieron es: Costa Rica va de primero, porque Costa Rica siempre es el que atrasa las cosas. Entonces, cuando ustedes lo hayan hecho, nosotros le entramos. Y bueno, eso sería un cambio radical, ¿verdad? Sí. Cuando uno quiere viajar a Panamá. Por ejemplo, que es el más caro, general. Es el más caro. Bueno, en Nicaragua ahora, por digamos que la escasez de oferta, ¿verdad? Pero de Panamá uno, si usted le sale un viaje de pronto para Panamá y se tiene que ir en 3 días, no va a pagar menos de $600. Y si lo planifica y compra el boleto con 15 días o un mes de anticipación, no le va a salir en menos de 300 hasta $400. Para un vuelo de 50 minutos, ¿verdad? Así que lo que buscamos es, no es sustituir los vuelos existentes, digamos que en el mundo corporativo a ellos no les importa pagar tarifas más altas y volar no sé, aviones de cabina ancha o sillas más anchas o lo que sea, que les sirvan el whisky y el manicito en el avión. De eso seguirán. Es permitir la introducción del segmento de vuelos de bajo costo, los low cost carriers que se han vuelto muy populares en todas partes del mundo. Después tenemos entonces los proyectos de reforma del Estado también. Bueno, esos están, tenemos una cantidad importante de proyectos de reforma del Estado, algunos planteados por mí, otros por otros compañeros de fracción, y están en diferentes comisiones, pero tenemos la fusión de los 3 ministerios económicos, Hacienda, Planificación y Economía, en un solo Ministerio de Desarrollo Económico y Competitividad. Tenemos el Ministerio de la Producción, que sale de la fusión del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la parte de Industria y Comercio del MEIC, Energía y Minas del MINAE, Incopesca y algo se me está escapando, una más. La intención es tener un solo Ministerio de la Producción. En ambos casos lo que perseguimos es la generación de política pública integral, unificada, facilitar la coordinación. Costa Rica nunca ha tenido bueno, no sé si nunca, pero en los últimos 50 años, una política de desarrollo productivo integral. Lo que tenemos son políticas sectoriales. A lo mejor en 1850, cuando el Ministerio de Fomento, una cosa así. Por eso digo, tal vez no nunca, pero en los últimos 50 años. Puede ser que en el siglo XIX sí teníamos, con liberales en el poder. Así es. ¿Verdad? Esos dos proyectos para mí son importantísimos porque
cambian por completo la forma de formular la política pública en el país. Y de hecho, en los proyectos se pone como uno de los objetivos de ambos ministerios es centrar la formulación de política pública en el individuo y en el beneficio de las mayorías. Esos dos proyectos están en la Comisión de Reforma del Estado, están atrasados, porque la Comisión de Reforma del Estado, como les decía, en sesiones extraordinarias, está completamente instrumentalizada por el gobierno para impedir el avance del resto de la agenda. No nos convocaron en ninguno de los proyectos, en ninguno de los periodos de sesiones extraordinarias, y bueno, hay que aprovechar el periodo de ordinarias para poder avanzar. Tenemos la propuesta del cierre de FANAL, la propuesta del cierre del CNP, tenemos la propuesta de cierre de RAXA, de Recope, de Conarroz. O sea, hay una agenda de proyectos del PLP que en caso de poder avanzar provocarían un cambio importante en la forma en que se ve el Estado costarricense y la forma en que brinda los servicios a la ciudadanía. No nos engañemos. Ideológicamente llevamos las de perder, ¿verdad? Porque en estos temas, los social confusos, como me gusta a mí decirles, no tienen muchas diferencias y se unen con el Frente Amplio, que tiene una clara visión más bien estatista de ampliar las capacidades del Estado, y el actual gobierno, que no tiene una definición clara de cuál es la reforma del Estado que quieren. Eso quedó evidenciado con el proyecto de ley de reforma del MOP, que Luis Amador había presentado un proyecto bastante malo, donde se cerraban algunos de los consejos, lo hicieron avanzar a golpe de tambor en la Asamblea, cambian el ministro y el ministro, se me fue el apellido, Batalla, Mauricio Batalla, dice, no, a mí ese proyecto no me interesa. Yo estoy de acuerdo con el ministro Batalla. La visión que él, por lo menos en principio, ha esbozado, me parece que es mucho más correcta. Y estamos trabajando con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos para tener un texto diferente. Pero esto lo que le demuestra a uno es que no había una visión de reforma del Estado del gobierno. Lo que hay son ocurrencias de los ministros de turno que cuando cambia la propuesta de política pública. Pero este gobierno no tiene claridad de qué es lo que quiere de la reforma del Estado. Lo que sí tiene claro es que únicamente los proyectos que planteen ellos van a permitir que avancen. Y entonces están obstaculizando por todos los medios posibles los proyectos. La mayoría de los proyectos de reforma del Estado que hay planteados son del PLP, y entonces, ojo la alineación que tenemos, ¿verdad? PUSC y PLN, que usualmente por razones nostálgicas defienden las instituciones existentes, Frente Amplio, que va a defender cualquier institución y se va a oponer a cualquier cierre o fusión no necesariamente la fusión, pero bueno, es difícil, y suman los votos del gobierno, así que vamos a tratar de hacer magia y que logren avanzar. Sí. Esta semana, esto lo estamos grabando martes, sale el jueves, entonces para que la gente tenga claridad. Ayer lunes se discutieron en el plenario dos proyectos que me parece que son importantes que los conversemos un poquito. Uno es el proyecto de hacer una reforma para que se extraditen a costarricenses que hayan cometido fechorías, crímenes en el extranjero. Al principio tenías... O en Costa Rica, violando leyes de otros países. Correcto. En un principio, y lo debo de confesar, yo también tenía reticencias acerca de que esto fuera correcto o que debiéramos de cambiar la posición que se ha tenido en los últimos 70 años, pero ha habido un cambio de mentalidad a partir de buenas y suficientes explicaciones jurídicas y filosóficas al respecto. Vos empezaste ayer el discurso diciendo que cambiaste de posición. Así es, yo de hecho fui el miembro de la fracción que participó en la comisión que analizó esta reforma constitucional, y yo entré a esa comisión con la idea de que esa reforma era inconstitucional, que no se podía hacer. ¿Por qué? Porque históricamente nos han vendido que la Constitución Política de Costa Rica prohíbe la extradición. Y aunque uno esté de acuerdo o en desacuerdo, si la Constitución Política prohíbe la extradición,
eso se constituye en un derecho del costarricense. Y un principio que ha establecido la Sala Cuarta es que, y no solo la Sala Cuarta, el artículo 196 de la Constitución, es que no se puede disminuir los derechos de los costarricenses por la vía de una reforma parcial a la Constitución. Habría que convocar una asamblea constituyente si se quiere cambiar por completo el marco, ¿verdad? Y entonces, bajo el entendido de que la extradición estaba prohibida, yo decía, no, esto no se puede hacer mediante una reforma parcial. Ya escuchando a los expertos que convocamos en la asamblea, varios abogados constitucionalistas y penalistas del país, convocamos y tuvimos audiencias con un fiscal de México, un fiscal de Colombia, en una visita que yo hice a Washington, en Estados Unidos, tuve la oportunidad de reunirme con abogados del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado de Estados Unidos que trabajan en estos temas, ¿verdad? Y entonces ha habido un intercambio muy rico de información. Y una cosa me quedó clara, de la exposición de Fabián Bolio en la comisión, que él nos hizo una lectura de las actas de la Asamblea Constituyente. Nunca el constituyente originario pensó en prohibir la extradición. En aquella época era muy común que los rivales políticos terminaban expulsados del país. Entonces, mediante digamos, un documento administrativo, emitir un decreto, lo que sea, le decía, José Alberto Gallens es mi opositor, me resulta muy incómodo, lo expulso del país. Y entonces conocemos de muchos casos de costarricenses que vivieron en el exilio, etc. Lo que quedó muy claramente establecido en las actas de la Asamblea Constituyente es que se quería impedir ese tipo de sanción administrativa. La expulsión, ahora se me olvidan los nombres de las figuras. Sí, de las figuras jurídicas. Hay una que se llama el extrañamiento, que todavía no he logrado entender qué era, pero el extrañamiento era lo mismo, era agarrar y decir, papá, se me va del país, no lo quiero acá, ¿verdad? Pero en el artículo 32 de la Constitución se usó un lenguaje que se ha prestado para confusión, que dice, ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional. Y eso se interpretó como una prohibición de extradición. Pero el artículo 31, en realidad, habla de la extradición, permite la extradición. Lo que pasa es que en la lectura conjunta de ambos artículos, alguien interpretó en algún momento, y se convirtió en la interpretación imperante, que al juntar los dos artículos, lo que se está haciendo es permitir la extradición de extranjeros y prohibir la de nacionales. Leyendo las actas de la Constituyente nos damos cuenta que no era así. Era el exilio político lo que se quería evitar. Ese era el término, exilio. El exilio, la expulsión, etc. Y entonces, bueno, eso me cambia por completo el panorama. Si no está en la Constitución la prohibición de la extradición, quiere decir que no hay un derecho a la no extradición y por lo tanto sí se puede hacer la reforma por la vía de la reforma parcial. Segundo, que eso lo lleva a uno a pensar que prohibir la extradición, es decir, los costarricenses no pueden ser extraditados bajo ninguna figura, es darle a los costarricenses un derecho a la impunidad, y yo creo que el derecho a la impunidad no existe, ¿verdad? Y porque eso es decirle a un tico, váyase a Estados Unidos, viole a una mujer, devuélvase para Costa Rica y nunca va a tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones. O es decirle a un costarricense, involúcrese aquí en una red criminal transnacional de narcotráfico o de lo que sea, y mientras usted esté aquí, el país donde se está cometiendo ese delito no puede llegar hasta donde usted está. Y eso me cambió la visión, ¿verdad? No hay por qué garantizar la inmunidad al costarricense, y no era la intención del constituyente original, y por lo tanto me parece que la reforma es factible. Me parece que está mal planteada, como todo lo que plantea este gobierno, ¿verdad? Porque ellos pusieron que se permitirá la extradición en casos de narcotráfico y terrorismo. En primer lugar, no existe en la legislación costarricense un delito que se llame terrorismo. Existen delitos que uno puede interpretar como formas de terrorismo, ¿verdad? No sé, poner una bomba o qué sé yo. Están, pero no se llaman terrorismo. Y es un error poner en la Constitución la lista de delitos. Al final de cuentas,
si se permite la extradición de costarricenses, debería permitirse en casos de violación, en casos de narcotráfico, en casos de terrorismo o de lo que fuera, ¿verdad? De asesinato, qué sé yo. Pero con todo y todo, la reforma plantea un avance importante, le da una herramienta adicional a las autoridades judiciales y policiales del país para poder perseguir a criminales importantes, sobre todo cuando el país no tiene la capacidad de procesarlos o de garantizar que van a estar en una cárcel en la que no van a poder continuar desde ahí su negocio, ¿verdad? Sí. O cuando el daño que haya hecho ese costarricense en el extranjero quiera ser reparado en el país donde lo hizo. Donde lo hizo, sí. Así es. Para cerrar con este tema, ir al último, a mí esto me deja una reflexión, y es que a los liberales nos gusta la evidencia. Así es. Y si encontramos en el camino evidencia suficiente para variar la tesis que teníamos al principio, la cambiamos. Es correcto. Yo creo que, a ver, yo nunca estuve de acuerdo con la no extradición, pero tenía el entendido de que la Constitución lo prohibía y por lo tanto al prohibirlo se convertía en un derecho. Bueno, me comprobaron con las actas de la Asamblea Constituyente que lo que la Constitución dice se refería al exilio político, a la expulsión administrativa y al extrañamiento, y no se refería a la extradición. La diferencia entre esos otros tres tipos, la extradición, la expulsión y el extrañamiento, es que son medidas administrativas. El gobierno dice, se me larga. La extradición es jurídica. La dicta un tribunal, el Poder Judicial. Entonces, la persona tiene derecho a presentar su caso, a defenderse, a argumentar, y si al final de cuentas el tribunal decide, no, sí, usted es sujeto de extradición, entonces se le entrega al país que lo solicitó. Vamos al último proyecto del que quiero que conversemos, que me parece que es relevante, que es el 22.834, que es la ley contra la delincuencia organizada, en el cual incidimos todo lo posible para que fuera un proyecto que no atentara en contra de los derechos individuales de los costarricenses, y que se votó el lunes en primer debate. Esta ley lo que hace es permitir... esta ley es una forma de extinción de dominio disfrazada. Permite que en el curso de una investigación se solicite congelar los bienes de una persona sin notificarle a esa persona. El Ministerio Público, la Fiscalía, le pide al tribunal, a un juzgado, congelar los bienes de una persona que está bajo investigación, y se le da 30 días después de la solicitud. El congelamiento entra en efecto inmediatamente. Una anotación en el registro de la propiedad, y ya esa propiedad no se puede vender, etc. Y se le da 30 días a la Fiscalía para presentar las pruebas. Cosa que a mí me parece extraña. Si yo voy a pedir el congelamiento de bienes de una persona, debería tener prueba, ¿verdad? Y después de esos 30 días, con la prueba presentada, se le da 24 horas al ciudadano para presentar el descargo. Entonces, a mí me dicen, una propiedad que usted compró hace 9 años y medio, de ahí en lo que yo busco, encuentro los papeles, a dónde está eso, se me van las 24 horas. Entonces deja al ciudadano en indefensión. Todo el mundo dice, no, pero es que eso es solo para los narcos. Sí, lo que pasa es que no está delimitado así. Y entonces en realidad es para cualquier persona que tenga un incremento patrimonial a lo largo de 10 años. No tiene un límite. O sea, no tiene un mínimo. No tiene un mínimo. O sea, si alguien lo quiere joder, y usted tuvo un incremento patrimonial de $1,000 a lo largo de 10 años, que son $100 al año, si lo quisieran joder, le pueden aplicar esta ley, ¿verdad? Entonces, creo que aquí es importante explicar varias cosas, porque el procedimiento legislativo es muy complejo. Hace mes y medio, un par de meses, se votó para retrotraer este texto a primer debate. Nosotros lo votamos favorable para que se retrotrayera. Claro, nosotros votamos favorable, la gente interpretó que estábamos votando a favor de esta extinción de dominio disfrazada.
No, votamos a favor de retrotraerlo porque el texto original era tan, pero tanto más malo y había un acuerdo de los diputados de mejorarlo que dijimos, bueno, es decir, entre que se apruebe esta porquería y se devuelva para mejorarlo, vamos a apoyar que se devuelva para mejorarlo. Ayer votamos favorablemente una moción de texto sustitutivo, que es la que yo les acabo de describir. Para nosotros no es satisfactoria, pero es 1000 veces mejor que lo que había antes. Porque lo que había antes era para empezar, no solo el Ministerio Público, la Contraloría, el Ministerio de Hacienda, con lo cual se politizó por completo el asunto, el Instituto de Control de Drogas, etc. Todo el mundo podía solicitar el congelamiento de bienes de cualquier persona. Y entonces logramos que se limitara a que sea solo el Ministerio Público. Ya con eso hay una gran mejora, ¿verdad? Pero no logramos convencerlos de ponerles el umbral. Entonces nosotros presentamos ayer una segunda moción para introducir un umbral y que entonces sea para quien tiene un incremento patrimonial mínimo de $50,000. A lo largo de 10 años. A lo largo de 10 años. No es de un día para otro. Exacto. Y esa moción lamentablemente fue rechazada, con lo cual nosotros cuando se vote por el fondo muy probablemente vamos a votar en contra. Yo por lo menos lo voy a votar en contra, porque me parece que en el propósito de perseguir a los narcocriminales, terminamos dándole poderes a ciertas autoridades que en las manos correctas no van a ser abusados. Pero hablábamos en la primera parte de esta entrevista, aquí en Costa Rica hay un proyecto, yo así lo preveo, hay un proyecto de permanencia en el poder. Hablamos del fiscal de Venezuela, nombrado a dedo por el presidente de la República, o digamos por interpósita mano, pero nombrado para favorecer al presidente de la República. Bueno, el día que en Costa Rica lleguemos a esa situación, esta ley va a poder ser utilizada para perseguir a los enemigos políticos del dictador de turno, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos de acuerdo en darle herramientas al Ministerio Público para que pueda perseguir más efectivamente a los narcos, ¿verdad? Pero entonces las leyes tienen que estar claramente acotadas y decir, es para esto. ¿Cuál narco que valga la pena perseguir tiene un incremento patrimonial de $1,000 a lo largo de 10 años, o de $500, o de $7,000 a lo largo de 10 años? Que ellos transan $500,000 por semana. Sí. Y entonces estamos metiendo en un saco muy, muy feo a la informalidad. Así es. Que no se parece en nada al narcotráfico y al crimen organizado. Que lo recordaste, pues yo lo mencioné ayer en mi intervención en el plenario y se me había olvidado. Cualquier persona que esté en la informalidad, y eso es el 44% de la fuerza laboral costarricense, si uno está en la informalidad no tiene cómo demostrar el origen de su incremento patrimonial. Y una persona que está en la informalidad, que tenga un incremento patrimonial de $100 al mes, o sea, que logre ahorrar $100 al mes y los ponga en una cuenta bancaria, podría ser perseguida con esta ley que está a punto de aprobarse, ¿verdad? Eso ya es un incremento a lo largo de 10 años de más de $10,000. Así es. $100 al mes son $1,200 al año, son $12,000 a lo largo de 10 años. Una persona por estar en la informalidad, no por estar en negocios narcos. Así es. ¿Verdad? Y entonces, esto yo lo mencioné ayer en el plenario, se me había olvidado el argumento, me parece que es importantísimo, ¿verdad? Sí. Esto lo que demuestra es que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Así es. Y yo estoy seguro que la gente que está promoviendo esto, en su mayoría gente bien intencionada. El propio Ministerio Público está solicitando esto. Yo tengo un altísimo concepto del actual fiscal general y sé que es una persona que actúa de buena fe, pero no tengo la confianza de que su sucesor vaya a ser igual, ¿verdad? Y entonces esto podría ser utilizado para fines oscuros, persecuciones políticas, o incluso, bueno, el solo hecho de que en la propuesta original se le daba al Ministerio de Hacienda la posibilidad de solicitar el congelamiento de bienes, ¿qué es lo que me dice? Que lo podrían haber utilizado para campañas
De terror fiscal. De hostigamiento fiscal, de hostigamiento tributario, ¿verdad? Que ya hemos visto en este gobierno. Es correcto. Muy bien. Así es. Eli, muchísimas gracias. Vas para comisión, así que ya no te quito más tiempo. Gracias por estar en Tenemos Poder. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Y seguimos trabajando por promover las ideas de la libertad aquí en el Congreso.